Salmo 91 nos dice: vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo, pasemos la noche bajo la protección del Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da las fuerzas, el Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Con sus alas me cubrirá, mi esperanza en Él está. Mis caminos son protegidos, en Él encuentro seguridad, porque confío en mi Dios y mi Rey. Como guerrero que cubre mi ser, me librará de las ocasiones. Él es mi escudo y mi salvación. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él y estaré yo en pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Dígalo conmigo. En Él estoy seguro y yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él y estaré yo en pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Me cubrirá, mi esperanza en Él está. Mis caminos son protegidos, en Él encuentro seguridad, porque confío en mi Dios y mi Rey. Como guerrero que cubra mi ser, me librará de las ocasiones. Él es mi escudo y mi salvación. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él y estaré yo en pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él y estaré yo en pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Él es mi escudo y mi fuerza, y mi fuerza. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte, ni en las sombras de la noche, ni en la plena luz del día nos caerá desgracia alguna. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos, tal vez a nuestra derecha veamos caer 10,000 más, pero a nosotros nada nos pasará. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él y estaré yo en pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él y estaré yo en pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Y una vez más dígalo con convicción. En Él estoy seguro y yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él y estaré yo en pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, en Él estoy seguro, en Él estoy seguro, en Él estoy seguro.
aguas profundas me harás embarcar. Tu voz me guía en la oscuridad, y si de tu curso me intento alejar, con un susurro enderezas mi andar. Como el viento tú abrirás los cielos, cruzaré el violento mar. Tu palabra, Dios, guiará mi viaje, recordándome quién fui y quién soy ahora. Perdido en el medio de la tempestad, tu brújula al norte me hará encontrar. Jesús, mi Señor, eres mi capitán. Te debo mi vida y mi lealtad. Como el viento tú abrirás los cielos, cruzaré el violento mar. Tu palabra, Dios, guiará mi viaje, recordándome quién fui y quién soy Como el viento tú abrirás los cielos, cruzaré el violento mar. Tu palabra, Dios, guiará mi viaje, recordándome quién fui y quién soy ahora.
Cordial saludo. En el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie que hemos titulado Encuentros cercanos con Jesús. Cuando nosotros miramos los evangelios, descubrimos que nuestro Señor Jesucristo tuvo encuentros con personas de diferentes razas, sexo, profesión, creencias, y tenemos mucho que aprender de Jesús en cuanto a quién es Él y cómo se relacionaba con las personas y cómo pudo llegar a la necesidad de cada persona, cómo tocó sus corazones. Y los invito para que durante las próximas semanas no nos perdamos ninguna de estos encuentros que tuvo Jesús con algunas personas. Y cuando miramos la persona de nuestro Señor Jesucristo, descubrimos que aunque han pasado más de 2000 años, nuestro Señor Jesucristo sigue atrayendo a las personas. Y permítame leerles, según un historiador, las palabras de Napoleón Bonaparte cuando se refirió a Jesús. Él dijo lo siguiente: conozco a los hombres y les digo que Jesucristo no es un simple hombre. Entre Él y todas las demás personas del mundo no existe un término de comparación posible. Alejandro Magno, César, Carlomagno y yo hemos fundado imperios, pero ¿en qué descansamos las creaciones de nuestro genio? Sobre la fuerza. Jesucristo fundó su imperio sobre el amor, y a esta hora millones de hombres y mujeres morirían por él. Cierro comillas. Y aunque han pasado 2000 años desde que nuestro Señor Jesucristo caminó por los polvorientos caminos de Palestina, las palabras de Napoleón son verdaderas. Hoy, alrededor del mundo, hay millones de personas que estarían dispuestas a morir por su fe en el Señor Jesucristo. Y este es un hecho muy extraño porque hay hombres y mujeres alrededor del mundo, independientemente de su credo, de su nacionalidad, de su raza, de sus idiomas, que de alguna manera se sienten atraídos por Jesús. Y aún algunos escépticos y personas que dicen no creer en Dios, sienten una profunda admiración por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Muchos no lo conocen bien, no saben mucho de su doctrina, pero les gusta sus enseñanzas. Le gusta cómo hablaba y trataba a las personas. De alguna manera, nadie habla mal de Jesús, ¿sí? Es muy raro encontrar una persona que hable mal de Jesús. Sin embargo, no lo conocen, ¿sí? Por eso, en esta serie de encuentros cercanos con Jesús, tengo en mente que necesitamos conocer más profundamente en este siglo XXI, tener una visión clara de la persona de nuestro Señor Jesucristo, de su corazón, de lo que Él pensaba. Y preguntémonos, ¿cómo era realmente Jesús? ¿Sí? Y cuando pregunto sobre cómo era realmente Jesús, no me refiero al Jesús que vemos en las series, en las películas, en Semana Santa, en algunos documentales. No es ese Jesús. Ese es el Jesús que encontramos en los evangelios, que de alguna forma el espectáculo y Hollywood ha distorsionado en gran manera. Es ese Jesús que se relacionaba con las personas. ¿Cómo enfrentó Él la vida? ¿Cómo nos ayuda a enfrentar la vida a nosotros? ¿Qué hubiésemos visto
de Jesús si hubiésemos estado allá personalmente con Él, caminando con Él, en Galilea, en Jericó, en Betania. ¿Cómo era realmente Jesús? Y para responder a esta pregunta tenemos que ir a la Biblia y especialmente a lo que llamamos los 4 evangelios, donde ahí encontramos la descripción de Jesús. Encontramos cómo estos 4 hombres escribieron acerca de Jesús, de su nacimiento, de su vida, de sus alegrías, tristezas, cómo se relacionó con hombres, con mujeres, cómo fue de maestro, cómo fue de amigo, cómo enfrentó, cómo se relacionó con aquellos que eran sus enemigos. Y quiero que te preguntes, ¿sí? ¿Cómo hubiese sido, cómo te imaginas un encuentro con Jesús? ¿Cómo hubiese sido un encuentro con Jesús? ¿Cómo te imaginas que sería eso? ¿Cómo te gustaría a ti haber tenido un encuentro personal allá, en Judea, con Jesús? Y dentro de los 4 evangelios, quizás el evangelio que más responde a esta pregunta es el evangelio de Lucas, porque Lucas está lleno de historias reales, de personas reales, donde Jesús se encuentra con un recaudador de impuestos, donde se encuentra con un hombre como Zaqueo subido en un árbol, con una prostituta que lavó sus pies. Lo vemos con un joven rico que se fue triste. Lo vemos con la mujer que tocó el borde de su manto. Lucas era médico y como médico conocía muy bien a las personas, sus necesidades y sus necesidades de salud, sus necesidades físicas. Entonces el evangelio de Lucas es muy atractivo por eso. Alguien dijo lo siguiente: si quieres ver a Jesús como el Mesías, lee Mateo. Si quieres ver a Jesús como el poderoso Salvador, lee Marcos. Si quieres ver a Jesús como el Hijo de Dios, lee el Evangelio de Juan. Pero si quieres ver a Jesús como el hombre que se relacionó con todos los hombres, lee el Evangelio de Lucas. Y alguien ha llamado el Evangelio de Lucas el Evangelio de los desesperados, escrito por un hombre que conocía a las personas, que la trataba. Y el Evangelio de Lucas es muy fácil de leer por eso, porque Lucas escribió de una manera muy biográfica de Jesús y de una manera clara y sencilla. Nuestro primer encuentro cercano con Jesús proviene del capítulo 5 del Evangelio de Lucas, versículos 17 hasta el 26. Y los versículos 17, 18 y 19 nos preparan el escenario. Dice así: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Los actores de este drama se enfocan claramente. Primero está Jesús, que está enseñando a la gente. En segundo lugar están los fariseos, los maestros profesionales de la ley, que han venido de todas partes aquí a Galilea. Han hecho un largo viaje. ¿Quiénes son estas personas? Son personas que estudiaban tiempo completo el Antiguo Testamento, las tradiciones judías. Eran los expertos legales, profundamente religiosos, muy educados, muy
morales, muy rectos. Sí, se veían a sí mismos como guardianes de la ley de Dios. ¿Y a qué habían ido? A Capernaum. Los rumores sabemos que se esparcen rápidamente. Y han escuchado historias sobre Jesús y han venido a verlo. Y se han reunido con él, en parte como espectadores, pero también en parte como a escrutar qué es lo que está sucediendo, o a ser espías, diríamos. Están mirando cada palabra, cada movimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tengámoslos en cuenta porque son clave en este encuentro cercano de Jesús. Pero hay un tercer grupo que vamos a examinar, y fuera de la casa, del sitio de reunión, fuera de la vista de los fariseos, aún fuera de la vista de Jesús, hay 5 hombres con mucha decisión, muy decididos. Uno se encuentra en la camilla, 4 en cada punta de la camilla, y están decididos a llegar cerca de Jesús. Lucas no nos dice cuál es el nombre del paralítico ni de sus amigos. No nos dice por qué llegó a ese estado. Lo único que entendemos es que tiene una parálisis crónica, que en ese tiempo como ahora era y es una situación desesperante. Y entonces, cuando vemos a estos 4 hombres y al de la camilla, entendemos que debe haber estado gravemente, no solamente enfermo, sino también desesperado. No sabemos cuántos años estaba postrado, pero estaban decididos y toman medidas extremas y desesperadas para llevarlo a Jesús. La casa donde estaba Jesús con todas las personas, incluidos los fariseos, que lo estaban escuchando, era una casa típica de esa época, ¿sí? Tenía una habitación con techo plano, con escala exterior, y el techo estaba hecho de paja y tejas colocadas sobre gruesas vigas de madera. Pero aquí comienza la acción. Jesús está dentro de la casa. Jesús está enseñando. Está llena la habitación. Las personas, los fariseos, están esperando que Jesús hable para ver en qué se equivoca. De repente, imaginémonos, de repente empiezan a escuchar un ruido en el techo. Empieza a moverse el techo. Empieza a caer mugre, empiezan a caer residuos del techo, y oh sorpresa, a medida que van destapando, aparecen 4 personas, y esas 4 personas empiezan a bajar en una camilla a un 5.º hombre. Todo el mundo mira, asombrado, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué le está pasando a esta gente? ¿Qué están haciendo? Jesús mira también, y me imagino que de pronto hasta se sonrió. Todos estaban con sus ojos puestos en ellos. Nadie sabía qué decir. Y poco a poco desciende la camilla, y en un momento dado está la camilla en medio de la habitación y en medio de todas las personas. No era sino verlo para darse cuenta que el hombre estaba enfermo, muy enfermo. Mira a Jesús con expectación, y toda la habitación queda en silencio. ¿Qué hará Jesús? ¿Qué va a hacer Jesús?
Lucas nos responde en el versículo número 20. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y aquí detectamos algo inusual. La Biblia y Lucas nos dice qué fue lo que vio Jesús. Lo que vio Jesús fue su fe. Bueno, ¿la fe de quién? La fe de estos 4 hombres. Y sin duda, la fe del enfermo. Porque no creemos que haya sido llevado a la fuerza, sin que él quisiese. Jesús vio el desespero de ellos, pero también vio su ingenio, vio su perseverancia, y detrás de todo eso, lo más importante, vio la fe. Y repito, podemos incluir y debemos incluir la fe del hombre de la camilla. Entonces, la fe de él y la fe de sus amigos llamó la atención de Jesús. Y de pronto, quizás, dentro de ese salón, era la única fe verdadera de estas personas, de todos los que estaban ahí. Eran los únicos que tenían una fe verdadera. Pero aquí hay algo más inusual. El hombre está enfermo. Se notaba que estaba enfermo. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús no sana, no cura al hombre de inmediato, sino que dice algo muy diferente. Repito, hombre, tus pecados te son perdonados. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué estas palabras de Jesús? ¿Por qué Jesús le dice, tus pecados te son perdonados? Porque nuestro Señor Jesucristo quería mostrarle a ellos y a nosotros que este hombre tenía una necesidad mucho más grande, más profunda que la curación física, que ser curado de esa enfermedad. Y eso que vio Jesús en este hombre es lo que ve en cada uno de nosotros. Y nosotros debemos tener claro eso en nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos una necesidad más profunda que la necesidad de salud, de trabajo, de mejorar la situación económica, de las relaciones familiares, de los hijos, del vecindario, tantas cosas que a veces nos afectan. Hay algo más grande que la parálisis física, más profunda y más dañina. Existe la parálisis del cuerpo causada por una enfermedad, pero también está la parálisis del alma causada por el pecado. Y este hombre estaba más enfermo de lo que él creía. Estaba doblemente paralizado, espiritual y físicamente, y él ni siquiera lo sabía. Los rabinos decían, ningún enfermo es curado hasta que sus pecados sean perdonados. ¿Y de qué está hablando? ¿Qué estaban hablando los rabinos? De algo que es claro en la palabra del Señor, de que todos nosotros somos pecadores. El pecado entró al mundo y afectó absolutamente todo, a todas las personas. Por eso Romanos 3:23 dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, el rico, el pobre, el rey y el payaso, el intelectual y el poco estudiado, el maestro y el alumno, todos nosotros tenemos el mismo problema y todos necesitamos lo mismo,
Y lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo en esta lección es el orden de las cosas. Nuestros mayores problemas son espirituales, no físicos. Y tan importante como la curación, la sanidad del cuerpo, es importante el perdón. Y todos nosotros necesitamos lo que Jesús le dio a este hombre. Necesitamos ser perdonados de nuestros pecados. Eso es mucho, mucho más importante que la curación física, que el resolver un problema económico, que el resolver un problema familiar, que el resolver un problema que tengan nuestros hijos. Hay un problema más grande que debemos solucionar primero y que afecta todo el cuerpo y afecta toda nuestra vida, y es el pecado. Podríamos decir que esta es la primera parte de este encuentro con Jesús, donde Jesús le habla a este hombre, nos habla a nosotros y entendemos que hay algo en lo que necesitamos ser sanados primero, y es en nuestro pecado, ser perdonados. Es lo primero que debemos entender. Pero la historia de este encuentro con Jesús no termina aquí. Esto es solo el inicio de lo que viene a continuación, la controversia. Versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar dentro de sí diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aquí en esta parte de este encuentro con Jesús, el enfoque cambia del hombre enfermo y sus amigos, ahora pasa a los fariseos y a Jesús. Los fariseos y los maestros de la ley se preguntan, y con razón, ¿quién es este hombre que habla blasfemia? Porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y su razonamiento es claro, ¿sí? Solo Dios puede perdonar pecados. Este hombre afirma lo que solo Dios puede hacer. Lógicamente, obviamente, sería la deducción, este hombre es un blasfemo. Ellos estaban haciendo ese razonamiento, ¿sí? ¿Cómo es que este hombre se está haciendo igual a Dios? Los fariseos entendieron claramente lo que Jesús está diciendo. ¿Quién se cree este? Se cree Dios. Y ese es todo el punto. ¿Quién es este hombre? Este hombre que se dice llamar Jesús, ¿quién es? ¿O es un blasfemo o es Dios? Puedes matarlo o puedes adorarlo. ¿Qué vas a hacer? Y estos fariseos y estos maestros de la ley son un ejemplo clásico de aquellas personas de mente aún muy brillantes, analíticos, bien informados, estudiosos, altamente educados, pero falta algo en sus vidas. No entienden la grandeza de Jesús. ¿Aceptan a Jesús como un buen maestro? Sí. ¿Como un hombre que dio buen ejemplo? Sí. ¿Como un hombre sanador? Sí. ¿Como un hombre sabio? Sí. ¿Como un profesor? Sí. Pero ¿como el Hijo de Dios?
De ninguna manera. No hay espacio en su mente, en sus vidas, para entender que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios hecho hombre. Su problema era que tenían a Jesús en una cajita de este tamaño, como sanador, como maestro, como buena persona, muy amable con la gente, aún hacía milagros, hasta les daba de comer, pero el Jesús de ellos cabía solo en esta cajita. Y no podían entender que Jesús es mucho, mucho más grande que un maestro, que un sabio, que un sanador, que un buen amigo. Jesús es Dios hecho hombre. Y como es Dios hecho hombre, tiene la capacidad de perdonar pecados y de sanar. Que el Señor nos ayude a tener la fe y la certeza de poder decir, creo en Jesús, no solamente como el maestro, el sanador, el sabio, el profesor, sino como el Hijo de Dios. Pero la controversia no para ahí. Versículo 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Y cuando leemos el final de este encuentro, llegamos a la pregunta con que hemos titulado este mensaje. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Y toda persona, hombre o mujer, alrededor del mundo, cuando nos encontramos frente a Jesús, tenemos que responder esta pregunta. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? Ante esa pregunta, ¿quién es este hombre?, vemos la reacción de los maestros de la ley, de los fariseos. ¿Quién es este que habla blasfemias? Y Jesús, conociendo lo que había en sus corazones, en su mente, les contesta con una pregunta. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Jesús responde a una pregunta con otra pregunta. ¿Qué es más fácil decir? Repito, ¿tus pecados son perdonados? O levántate y anda. En el nivel de nosotros, en el nivel humano, la respuesta es ninguna. Ninguna de las dos es fácil, porque ambas son imposibles de hacer por nosotros los hombres. Pero hay una gran diferencia, hay una diferencia crucial entre las dos cosas. ¿Tus pecados te son perdonados? Nadie puede contradecir eso. ¿Por qué? Porque no es visible a los ojos. De ninguna manera se puede ver si mis pecados han sido perdonados o no. Y puedes decir todo lo que quieras, ¿sí? Si realmente eso ha sucedido o no. Pero por el otro lado, hay una manera fácil de comprobar. ¿Y cuál es?
si se le dice a alguien, levántate y anda, porque la curación es un milagro visible. Eso no se puede fingir. Entonces lo que está diciendo Jesús es, les propongo una prueba. Les estoy ofreciendo a ustedes como fariseos una prueba incontrovertible de quién soy yo, en realidad. Si Jesús es un blasfemo, no podría ser nunca un milagro. Eso sería imposible. Lo que Jesús está diciéndoles es, si no curo a este hombre, entonces ustedes tienen razón sobre lo que yo soy. Pero si yo lo curo, deben admitir que yo soy quien digo que soy. Repito, ¿sí? Si no curo a este hombre, entonces ustedes tienen razón, soy un blasfemo. Pero si yo curo a este hombre, ustedes deben de admitir que yo soy quien digo ser. Miremos el 24. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, dice, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho, el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. La curación es instantánea, completa, total y públicamente. Los 4 que llevaron al paralítico pudieron testificar que ese sí estaba enfermo y que ahora estaba curado. Y ante la total curación de este hombre, dice que tomó su camilla y comenzó a caminar hacia su casa. Y la multitud abría paso, lo dejaba que él siguiera. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo lo hizo? La cama había llevado al hombre. Ahora el hombre estaba cargando la cama. El punto es muy claro. Tanto la curación como el perdón fluyen de la boca de las palabras, de la boca de las palabras de Jesús. Tiene autoridad para hacer ambas cosas, porque es el Hijo del Hombre, porque es el Hijo de Dios, porque es Dios hecho hombre. Tanto el perdón como la sanidad vienen de las palabras de Jesús, vienen de la boca de Jesús. Versículo 26 termina esta historia, este encuentro con Jesús. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Asombrados. Ese es el último detalle. Todos quedaron asombrados y alababan a Dios. Y dijeron, hoy hemos visto cosas extraordinarias, maravillosas. Y alababan a Dios por todo lo que estaban viendo. Hemos visto cosas maravillosas. Mientras tanto, los fariseos guardaban silencio. No es que creyeran en Jesús, simplemente no tenían nada que decir. Resumiendo, 4 cosas sucedieron en este día, en este encuentro con Jesús. El hombre de la camilla fue sanado. Sus pecados fueron perdonados. La multitud estaba asombrada. Los fariseos estaban confundidos. ¿Cuál es el punto principal de este encuentro cercano con Jesús? ¿Cuál es el punto principal de esta historia?
No es el milagro, por más maravilloso que sea. El punto principal es la pregunta que hacen los fariseos. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Y quién es este hombre que perdona pecados? Y tengamos en cuenta lo siguiente: para ser perdonados deben suceder dos cosas. Primero, para ser perdonado debes estar dispuesto a ser perdonado. Y segundo, debes creer que Jesús tiene la autoridad para perdonar sus pecados. Por eso, la pregunta y el punto central de esta reflexión es: ¿quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? Todo hombre, toda mujer, toda niña, todo niño, cualquier persona en este mundo, un día debe enfrentar esta pregunta: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? Si es un blasfemo, entonces únase a la multitud para matarlo. Pero si Jesús es el Hijo de Dios, entonces corónalo como el Señor de tu vida. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? Para nosotros, Jesús es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, quien ha perdonado nuestros pecados, quien nos ha permitido pasar de la muerte espiritual a la vida eterna, de las tinieblas a la luz, del infierno al cielo. No te quedes como muchos intelectuales, como muchas personas, aún del común también. Admiran a Jesús, admiran sus enseñanzas, admiran su don de gentes, pero no creen que Jesús es Dios hecho hombre. Y como acabamos de leer en este pasaje, y por eso iniciamos con este encuentro, con este hombre, Jesús perdona nuestros pecados porque es Dios. Y también nos sana porque es Dios. ¿Quién es este hombre para ti? ¿Quién es este hombre? Te invito para que oremos. Padre, nos enfrentamos a una gran pregunta. A la pregunta que todos debemos responder tarde o temprano. Te suplico que abras nuestros ojos y ayúdanos a ver a Jesús como realmente es, como el Hijo de Dios, como Dios hecho hombre, como Emmanuel, Dios con nosotros. Y concédenos, Señor, que le demos el honor que le corresponde y que nuestra fe sea como la fe de estos 4 hombres y de este enfermo, una fe pura, completa y total en ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a que juntos podamos decir: para mí Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Dios hecho hombre, quien ha perdonado mis pecados y ha transformado mi vida. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan buena tarde y por favor, reflexionemos esta semana en esta pregunta: ¿quién es Jesús?
Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre.